Los antiguos son, yo supongo que sí que se percibe esa mayor dificultad para los nuevos, pero bueno, realmente un alemán o yo como española voy a trabajar alemán, no está mal. Quizá le costaría más a un americano. Claro. Hablo de la América Latina, hay muchísima inmigración, no quiero decir con esto. Hay muchísima, pero sí que es cierto lo que apuntabas antes, es que la situación impide que haya ese nivel de apertura. Esa fluidez y ese nivel de apertura. Crisis, aquí también puede pasar eso, y de hecho hay cierto sentimiento antimigratorio en ciertos sectores precisamente por la crisis económica. Ajá. Ahora yo quisiera llevarte, Raquel, al tema, porque ciertamente, desde tu perspectiva, como mujer joven, ¿cómo crees tú que el proceso de integración europea ha favorecido la situación de la mujer en Europa y sobre todo en tu país? Porque nosotros sabemos, y tú como eres una persona con sensibilidad a los temas sociales, que por ejemplo el tema de la violencia doméstica ha sido un problema en España. ¿Cómo se ha venido superando temas como esto y cómo la mujer ha podido luchar por sus derechos para evitar que esas situaciones se sigan, digamos, perpetuando en el tiempo? Bueno, es una cuestión que me planteas difícil, porque sabes que es un tema para mí sensible, y como mujer yo creo que el hecho de que haya la Unión Europea, bueno, en cierto sentido no llega a... Sí que trata este tema, pero déjame decirte que la legislación es bien diferente en cada uno de los países. ¿Cómo ellos logran, por ejemplo, compatibilizar? Porque eso es violación de derechos humanos. Claro. El tema de derechos humanos es fundamental en Europa. Claro. Y evidentemente la mujer ha logrado, en un periodo histórico más reciente, que sus derechos humanos sean reconocidos específicamente como derechos de género. Y para evitar precisamente temas tan escabrosos, tan tristes, que además lo viven muchas realidades nacionales, como el de la violencia hacia la mujer. Una violencia que va desde el punto de vista laboral, discriminatorio, acoso sexual, etcétera, hasta la violencia en casa por parte de la pareja. ¿Sabes qué pasa, ¿no? Vilma? Que, por ejemplo, es que hay mucha diferencia de evolución en los diferentes países de la Unión Europea, porque países como, pues no sé, Dinamarca, han alcanzado un nivel de desarrollo y un nivel de paridad que no tenemos aún en España. Entonces nosotros estamos luchando todavía. Todavía hay un tema de discriminación importante. Sí. La cúpula del poder de las grandes empresas están ocupadas fundamentalmente por hombres. Allí la mujer no creas que lo tiene nada fácil. Seguimos luchando. Han hecho un gran trabajo por nosotras las anteriores generaciones, cosa que yo le agradezco, pero no significa que nos podamos dormir, porque ahí sí que tenemos que estar. Y sobre todo tenemos que estar porque somos madres. Bueno, yo todavía no lo soy, me gustaría serlo, pero es en la educación donde se construye una sociedad más igualitaria, es decir, desde la familia, donde al varón se le dice, oye, no eres más que esta persona, con los hábitos de juego, inculcar en hombre y en mujer un sentido de la igualdad, para que de esa manera, cuando el hombre sale a la calle, respete a esa mujer. Y luego están las cuotas de poder, ¿no? Se está barajando, pues que, como sabes, que haya un porcentaje obligatorio para que la mujer... Exactamente. Es una manera, y hay un gran debate abierto sobre ese tema, porque hay mucha gente que no está de acuerdo, muchas mujeres que se sienten vulneradas, porque dice, bueno, no necesitamos que se imponga que la mujer esté en la cúpula de la empresa para demostrar que valemos. Queremos conseguirlo. Ustedes no lo quieren por cuotas, sino por derecho por logro. No, digo que el debate está abierto. Yo en cierto sentido diría que en este caso, ya que nos están ayudando, dejemos que nos ayuden, que se establezca esa cuota, porque hay veces que es que no hay forma. Es decir, la desigualdad existe, y si nos están brindando esa posibilidad de que a través de un porcentaje la mujer pueda llegar, qué mejor que hacerlo, y a partir de ahí empezar a infundir un cambio, porque sabes que las mujeres tenemos una forma distinta de hacer las cosas. O sea, una mujer en una empresa imprime un carácter diferente a la forma de dirigir un equipo, a la forma de liderar, a cómo se comunica. Tenemos otro sentido de la intuición, de la forma de hacer, y sin menospreciar en absoluto al varón, porque cada uno, pero es que somos diferentes, o sea, biológicamente somos diferentes, y no se puede luchar contra eso. Te quería preguntar eso porque de los temas de la mujer, específicamente en tu país, en España, ¿cuáles son los temas fundamentales de la agenda pública hoy con respecto a la situación de la mujer? ¿Cuáles tú dirías que son los temas prioritarios? Tú me hablabas de, bueno, ciertamente políticamente no tienen la discriminación que tenían en el pasado, porque legalmente hay una cuota que se le debe dar a la participación de la mujer en política. Pero, por ejemplo, en otras áreas, ¿cómo sientes tú, o inclusive en el área política, cuáles son los temas fundamentales de la agenda?
Pero es que no se hace mucha diferenciación entre temas masculinos y femeninos. Es una pena lo que me planteas, porque sí que te comento, curiosamente, el gobierno de España es paritario, está conformado por el mismo número. Sí, de hecho es y cierto. hay una ministra que es ministra de Defensa y se encarga, bueno, fue muy criticada, duramente criticada a su llegada al poder, porque decían, bueno, como una mujer embarazada se paseaba frente al ejército, y ha dado un gran ejemplo. Bueno, pero está haciendo una gran labor, está haciendo realmente una gran labor, y es la segunda ministra mejor puntuada del gobierno ahora. Ha demostrado que no solo ha tenido su baja maternal, sino que ha estado ahí encima al pie del cañón, ¿no? Claro. Entonces, sí que son cargos desempeñados por mujeres, pero a la hora de reflejarlo en la agenda pública de temas, no queda, a mi juicio, grandemente diferenciado entre temas. Sí que destacan en los medios de comunicación temas como la violencia de género, y por eso la mujer está en el medio de comunicación, y es una pena, o sea, por ¿Hay cuestiones alguna, por ejemplo, oficialmente algún ministerio específicamente encargado? Y dime, ¿qué se ha hecho al respecto? Es muy porque es un tema que se denuncia. Cualquiera que vea la televisión española sabe que ese es un tema que se denuncia con permanencia. O sea, los medios están encima de esa situación y están en contra de esa situación y la denuncian permanentemente. Es muy interesante, Vilma, lo que me planteas, porque precisamente una de las ministras designadas ha sido llamada para desempeñar el cargo de ministra de Igualdad. Es un ministerio, y ahí es interesante lo que planteas, porque por primera vez España en esta legislatura cuenta con un Ministerio de Igualdad destinado exclusivamente. En este campo sí que se está haciendo una labor muy importante a la hora de desarrollar esa nueva ley contra la violencia de género. Y esa persona, el Ministerio de Igualdad, se encarga precisamente de que haya más medidas para proteger a la mujer del agresor, ¿no? Claro. Teléfonos de emergencia, casas de acogida, se ha incrementado la financiación y se está regulando. Actualmente pues están trabajando en ello. Eso es un avance muy importante. Sí, es que era necesario. Claro, claro, pero fíjate tú, junto a eso, la situación actual, hay leyes que se están pasando. ¿Esto es una iniciativa particular de este gobierno o ha sido parte de la agenda pública en los últimos años, digamos, de la democracia española? Mira, yo recuerdo cuando trabajaba en radio hace unos años, y sí que era un tema en boga. Sí. En boga, bueno, es una palabra desafortunada, pero es que está ahí, es un tema de actualidad. Los partidos políticos y las instituciones llevan luchando mucho tiempo por esto. Lo que pasa que yo creo que no ha habido acierto, porque es un tema tan doloroso y tan difícil de afrontar, que no se ha sabido cómo hacer. O sea, llevan intentando hacerlo a través de reuniones pues con líderes sociales, políticos, para tratar cómo afrontamos esto, porque es difícil tratar de hacerlo bien sin dañar más a la mujer maltratada. ¿Qué ocurre? Que hay que tener una gran sensibilidad para tratar este tema, de manera que si los medios abusan de la publicidad de este tema, puede fomentar lo contrario que estamos persiguiendo evitar. Claro. Entonces, el rechazo más bien ha habido un debate en el trasfondo, donde yo te digo que como periodista en radio he cubierto muchas cosas, pero casi ha sido... se ha tratado, sí que se ha trasladado a los medios, pero siempre con una gran prudencia, intentando que cuando llegara el momento de hacer la ley, cómo hacerlo para que la mujer no se sintiera más dañada, porque claro, cada vez que se anuncia o que se da una noticia de un crimen a una mujer, parece ser que han comprobado que esto fomenta el deseo a un potencial maltratador de hacerlo. Es como que le... estimula la violencia. La forma en que se cubre el tema puede ayudar a estimular más bien... Por el vocabulario que se emplee. Hay diferentes libros de estilos en periodismo en España para cubrir las noticias de violencia de género, para ayudar al periodista a utilizar las palabras adecuadas sin dañar la dignidad de la víctima. Y por otro lado, pues... Pero tú no crees, tú que precisamente estás hablando de algo que de alguna manera nos lleva al terreno crítico del periodismo. Hay una mezcla de periodismo
acucioso, de denuncia necesaria, pero hay un periodismo abusivo, disculpa que te lo diga, pero tú estás en la profesión y yo estoy muy cerca de esa profesión, donde se registra la vida privada de las personas, se expone innecesariamente.